noticia se trata de eso, ¿no? De recuperar la mayor cantidad de datos posibles antes de que pues esos datos se pierdan, ¿no? Como que los testigos, las personas que pueden comentar acerca de lo que sucedió, pues no se pierdan. Em, Muchas veces se hace el tema de la entrevista, ¿no? Como tratar de hacerle preguntas a una persona y esa persona pues da su punto de vista de acorde a lo que haya ocurrido. La noticia no siempre pues va enfocada a los hechos que son buenos, malos, regulares. Puede enfocarse en cualquier hecho. Por eso vemos que en las noticias hay noticias así como de primera, tenemos noticias de reporte, de deportes y noticias de farándula, que es con los famosos y eso. Em, entonces, hicimos ese recuento en el ejercicio anterior de qué hubiera pasado si nosotros fuéramos reporteros o fuéramos periodistas y hubiéramos descrito qué sucedió esa última vez que nos reunimos. Acuérdense que ahorita como pues todos estamos encerrados, pues es válido esa investigación porque eso fue hace mucho tiempo. Resulta que las noticias no siempre muestran un tiempo definido, un tiempo actual, sino que también pueden remontarse a, hacia atrás. O sea, podemos encontrar noticias de mucho antes, pero investigadas en el presente. Entonces, con el caso de los documentales, que es una especie de noticia, pero mucho más alargada. Bien, ¿había preguntas hasta ahí? ¿Alguien faltó de socializar su versión de los hechos en cuanto a la reunión familiar? No, señor. No, señor. Señor. Bueno, ahora, ahora sí vamos ya a meternos en sí, en la parte estructural de la noticia, definiéndola, viendo qué características tiene, qué circunstancias pues se da la noticia y pues vamos a ver un poco en el tema de la introducción. Entonces, Juan Manuel, ¿me puedes ayudar con el primer punto? El cuento en la novela que narra los hechos ficticios, es decir, Profe, no se escucha. Tienes que hablar más fuerte, Juan Manuel, pegarte más al micrófono. el cuento y la novela que narran hechos ficticios, es decir, que solamente no ocurre en la imaginación del autor. Listo. ¿Qué encontramos en los cuentos? Muchachos, ustedes que ya son Profe, expertos en eso. historias que narran cosas que pasan en la vida real, que son ficticios, Profe, como hay personajes cuentos fantásticos. que aparece en la acción Ajá. o Profe, los personajes. Los Personajes. personajes, acción, la drama. Bien. drama, Pero entonces, muchachos, comedia. nos Historia. podemos enfocarnos en lo siguiente. ¿Ustedes creen que como se estructura una noticia puede estructurarse un cuento? O sea, una noticia puede ser un cuento. No, No, profe. ¿Listo? ¿Qué no, diferencias encontramos que nos dice que no porque podría profesor, hacerlo? Como en un algunas cuento noticias narra la hablan de historia y en una diferentes noticia cosas. cuenta lo que Listo. sucedió, como digamos, mataron Espérame, a alguien. Un Juan hecho Manuel, espérame. real. Vamos a asignar turnitos ahí. Brady entonces primero, después Juan Manuel y por último Laura. Entonces, Brady, ¿qué nos estabas diciendo? La diferencia que lleva el cuento y la noticia es que la noticia tiene hechos más importantes que el cuento. Bueno, Juan Manuel, ¿qué nos estabas mencionando tú? Señora, señor, ¿Qué nos los estabas mencionando tú? no se puede estructurar y no se puede porque las noticias cuentan otra cosa y el cuento cuenta otra cosa. Bueno, y por último, Laura. Profe, yo también quiero decir algo. Bueno, Laura, Profe, la noticia es un hecho que pasó real. ok. Y el cuento no. Y el cuento no, profe. Bueno, Nisi, ¿qué puedes decir tú?
Nisi. Pues yo iba a decir lo mismo de Laura, pero es que la noticia sí dice, bueno, algo que pasó y que es real. como- y el cuento es como más, hay muchos que dicen como fantasía. Ok. Bueno, hay algo de cierto y algo de no tan cierto en lo que mencionaron algunos. Resulta que el cuento y la novela en sí también puede partir de hechos reales, puede dar una descripción, pero es un hecho puntual. La noticia en sí, y obviamente es un hecho atemporal, porque puede ser un hecho de hace 200 años, 300 años, 10 años, 15 años, pero la noticia se centra en hechos que pasan más seguido, o sea, es una situación más actual. Por eso todos los días encontramos noticias diferentes, todos los días, tanto en periódicos como en noticieros a través de la televisión, las noticias son mucho más actuales y pues son más cortas. A diferencia del cuento y la novela, la estructura que lleva es mucho más narrativa, o sea, es mucho más extensa, es mucho más compleja en torno a personajes, trama, desenlace. En cambio, la noticia ve esa realidad, pero desde otro punto de vista. Digamos, uno puede contar la historia de una familia a través de un cuento, a través de una novela una familia que existió, y puede contar una historia de esa, una de la mucha narrativa que habría detrás de esa historia en solamente un espacio, y sería la noticia. Digamos, en el cuento yo puedo contar todos los sucesos que pasó la familia, mientras que en la noticia solamente va a aparecer en un suceso. Digamos, si en la familia hubo un asesinato, la noticia va a estar ahí, pero una noticia nunca se va a enfocar en contar los problemas personales de alguna persona en específico, a no ser de que sea un famoso, ¿no? Pero digamos, personas como nosotros que pues no tenemos ese placer, ese beneficio de la fama, pues nunca va a ser relevante esa noticia, ¿no? Entonces, a lo que voy es que aunque el enfoque es muy parecido, porque ambas pueden partir de hechos reales, en el cuento y la novela hay cosas más fantásticas que en la noticia no puede haber. Digamos, en la noticia no puede existir algo que sea igual de fantástico a lo que vimos con el mito y la leyenda, porque pues está fuera del contexto. La idea de la noticia es dar hechos concretos, actuales y muy, muy sencillos en torno a informar, a informar. En cambio, el cuento y la novela no tienen ese fin, no es para informar, es para pues impulsar el tema de la lectura, la imaginación, etcétera, etcétera. Pero entonces la noticia no va enfocada a ello. ¿Vamos todos bien o hay preguntas? Bien, profesor. Profe, yo tengo una Bien. pregunta. Bueno, Brady tiene una pregunta. Casi siempre los cuentos que uno saca, también porque se pueden sacar películas. Es la magia del cine, porque muchas veces las películas que vemos en pantalla y eso son resultados de construcciones narrativas, o sea, alguien inventa un cuento, escribe un cuento y un cineasta, un director de cine, lee el cuento y dice, oigan, aquí puedo sacar una película. Entonces, es más que todo eso. El cine muchas veces depende de la literatura, ¿saben? Depende de los cuentos, las novelas, depende de los sucesos reales. Inclusive hay noticias que se han sacado y pues tienen película. Entonces esa es la magia del cine, porque el cine adapta casi todo a su ámbito. Cambio, pues hay géneros que no se pueden adaptar en sí uno al otro. Por ejemplo, volver una novela a la noticia. A no ser de que se esté presentando el libro, eso sí sería una noticia, pero el libro en sí no sería noticia, solamente que se presenta el libro. Eso es más que todo. Sí, respondí tu pregunta, Brady. Sí, profe, gracias. Bueno, em, vamos con la siguiente característica. Entonces, su propósito es entretener a los lectores. Pasa mucho en el cuento y la novela, porque en realidad en la noticia el propósito, acuérdense que es informar, dar hechos concretos, dar la información lo más certera posible para que la persona que está viendo, leyendo la noticia, sepa todo acerca del suceso, sepa todo lo que sucedió en ese momento.
¿Listo? Matías, ayúdame con el siguiente punto, por favor. Profe, el que dice, sin embargo, existen otros textos que cumplen otros objetivos como informar, promocionar y debatir. Exacto, ese era. Entonces, em, hay textos que cumplen también diversos objetivos como informar, promocionar y debatir. El caso de los periódicos, ¿no? En los periódicos encontramos información, a veces promociones, o sea, que venden celulares, venden pues cualquier producto actual y también en torno a debates. Entonces, hay veces, perdón, hay veces que en torno a, digamos, cuando hay elecciones políticas, en los periódicos muchas veces también se transcribe todo lo que se dice en esos debates. ¿Se han visto los debates en televisión de los candidatos políticos, ya sea presidente, Sí, alcaldes? profe. Señor. Hay Sí, veces que, señor. ¿sí? ¿Vas a decir algo? ¿No? Bueno. Hay veces que en los periódicos también existe como esos debates, pero en realidad no los tenemos de primera mano como pasa en la televisión, sino que da un pequeño resumen de lo que sucedió en ese debate. Entonces dice, tal candidato dijo que tal cosa, tal candidato respondió otra cosa, y así pues se da también un informe textual de lo que sucedió en ese momento. Pero entonces, en el tema de los debates se da mucho más en la televisión, ya sea por cuestiones políticas, ambientales, sociales. Incluso en las noticias hay veces que citan a expertos de diversas áreas y les comienzan a preguntar si se han dado cuenta, muchachos. Sí, profe, en la noticia. Señor, cuando le Exacto. muestran Digamos, ahorita actual, pues tenemos con el tema de la pandemia, en las noticias citan mucho a epidemiólogos, o sea, personas que están encargadas de estudiar el comportamiento del virus a través de las poblaciones. Entonces, son personas que se dedican a estudiar cómo se desenvuelve ese virus nuevo que hay en torno a cualquier población. Y pues obviamente como la población es diferente, pues se da el contagio de manera distinta, ¿no? Entonces, de eso se trata. Llaman al experto, llaman al político, lo sientan en una silla y le empiezan a preguntar. Muchas veces con lo que dice ese político lo cuestiona, le dicen, pero ¿usted por qué dice esto si en campaña dijo tal cosa? Entonces, ese es un debate donde dos partes comparten un punto de vista. Pero entonces no nos centremos solamente en el debate porque la noticia abarca lo que es informar y a veces promocionar, que son los comerciales que ustedes ven cuando hacen pausas en la noticia. ¿Se han visto? De eso también se trata. Promocionan diversas cosas en los cortos periodos que tienen de comerciales. Entonces, es algo muy dinámico, algo mucho de aquí y de allá, y pues obviamente el punto central es informar, aunque pues muchas veces no lo hacen muy bien, ¿saben? Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Puedo leer la última? Ya la leyeron, Brady. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor profe. No, Bueno. señor. Bueno, entonces esto sí es importante que ya lo tengan ahí en sus cuadernitos. Entonces, la definición. Vamos a ver exactamente cómo se define una noticia. Brady, ¿me puedes ayudar con el primer punto? Profe, ¿puedo leer la segunda? Bueno, Uno de los textos que pretende dar información es la noticia. Por eso se dice que es un texto informativo. listo. Definición exacta de la noticia. Dar información. Dar información. ¿Qué información? Puede ser cualquiera. Acuérdense que la noticia puede estar en noticias tanto policíacas, tanto de controles de vías, puede estar también en los deportes, puede estar también en la farándula, que es cuando hablan de los famosos, todo eso. Y es un género muy dinámico en torno a lo que se muestra en la actualidad.
Claro que hoy en día pues todo es pandemia, cada rato es COVID, 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 pues ya se vuelve monótono, ¿no? Pero antes de que sucediera todo esto, las noticias eran mucho más variadas, mucho más eh, centradas en eso. Ahorita pues todo es pandemia, no sé si se han dado cuenta, ahorita todo es pandemia, pandemia. Entonces, las noticias pues han cambiado también su rumbo en eso, ¿no? Ya no informan de lo que pasa además, sino que solamente se centraron en la información del virus. Listo. Siguiente punto puede ser Wilson. Sí, señor. Sí, señor. Profe, ¿puedo leer la segunda yo? Profe, Wilson la va a leer. se caracteriza, Se se caracteriza, caracteriza porque mediante las palabras da a conocer un hecho de la actualidad que ocurrió, ocurrió, ocurrió realmente y que puede ser de interés en general. bien, gracias. Em, la característica Profe, principal, ¿puedo leer? la característica principal que tiene la Profe, yo noticia puedo leer. es dar a conocer un hecho de la actualidad, o sea que la noticia casi nunca se va a remontar a hechos que pasaron por allá hace 100 años, hace 2 años, e incluso no se va a remontar a noticias que pasaron el día anterior, a no ser de que la noticia de que dé más información, digamos con el caso ahorita de vuelve y juega con el tema de la pandemia, entonces todos los días como sale información nueva en torno a eso, pues les sirve a los noticieros para seguir mostrando y mostrando y mostrando. Aunque hay noticias en donde ya muere ahí en un solo reportaje, digamos las marchas del año pasado, entonces solamente fueron por 2 o 3 días que tocaron el tema de las marchas y ya pues se salió de contexto la noticia porque ya aparecieron otras cosas. Entonces, también hay que ver que hay hechos de interés general que suceden todos los días. Digamos con el caso ahorita del presidente, del expresidente que fue pues judicializado por la corte y todo eso. O también el tema de que volvió el ciclismo y eso. Entonces, hay noticias en donde por la información que brindan pueden seguirse usando a través del tiempo, o sea, siguen siendo actuales porque pues siguen brindando información, como pasa con la pandemia, por ejemplo, ahorita con el tema del regreso a clases que se dan noticias por parte de la alcaldesa, entonces ese también ya vuelve a ser otro tema de debate, o sea, ya no demoran en citarla, preguntarle cómo haría eso. Entonces es eso, ¿no? Como tratar de palabras, conocer un hecho de la actualidad y que ese hecho puede seguirse replicando si sigue brindando más información. Bien. Sofía, ayúdame con el último, por favor. Profe, ¿puedo leer? Sí, tú, Las Sofía. noticias suelen aparecer en los medios de comunicación. Listo. ¿Cuáles medios de comunicación? Bueno, hoy en día tenemos una gran variedad, una gran variedad de medios. Tenemos la televisión, que es como la que más se acercan ustedes. La radio, que antes de la televisión, antes de toda la tecnología que hoy en día manejamos, era el único medio para escuchar las noticias. Les pueden preguntar algunos parientes que ya sean mayores de ustedes y les van a decir lo mismo, que antes la radio era lo que informaba a la gente, porque no existía televisión, no existía celular, no existía tablet, no existía computador, solamente era el radio. Y pues ese era el único mecanismo que tenía la gente de informarse. El periódico que siempre ha existido, el periódico es el más viejo ahí de los medios y es el que más ha perdurado a pesar de las actuales tecnologías. Las revistas, pues, de vez en cuando, ya antes la gente adquiría paquetes de suscripciones para poder recibir una revista todos los días a través del correo, del correo físico, ¿no? Y pues ahí se enteraban de todo lo que había actual. Hoy en día pues ya tenemos plataformas mucho más
enfocadas a eso, ¿no? En Facebook también se puede ver noticias, en Instagram, en WhatsApp, bueno, en WhatsApp no tanto. En YouTube también se puede ver las noticias grabadas que se ven en la televisión. Hoy en día las plataformas son mucho más flexibles en torno a la información, pero entonces ahí cae algo importante, muchachos, y es que también aparecen las noticias falsas, ¿no? Porque ya como hay tanta conectividad, pues cualquiera puede hacer noticias. Si se han dado cuenta, hay veces que pasan noticias, cosas que ni siquiera grabaron ellos en sí, sino que grabó otra persona. ¿Sí se han dado cuenta? Sí, señor. Sí, Exacto. profe. Entonces, incluso hay estudiantes que graban la travesía que tienen que hacer para llegar a la escuela y que no hay medios de transporte, no hay ayudas económicas. Ellos simplemente graban un video, lo suben a su red social y de un momento a otro pasa lo que llamamos se viraliza, ¿no? Muchas personas empiezan a compartir ese reporte y pues les llega a un noticiero, a un periódico, a un programa de radio y ahí es cuando ya se hacen escuchar en torno a la información que quieren mostrar. Listo. ¿Hay preguntas ahí o alguien quiere agregar algo más a lo que se está diciendo? No, señor. Una pregunta. Sí, Brady. En algunas revistas se muestran cosas que no tienen importancia. ¿Cómo qué cosas, Brady? Es que pues yo he visto que se supone que hay revistas de moda y no aparece lo que es moda, sino aparece, digamos, como tipo maquillaje, y a lo que me refiero es que esas, digamos, que son una revista de vestidos, pero salen otras cosas que no tienen que combinar con lo otro. Bueno, ya si es revista de moda, pues no sería noticia. En realidad Profe, sería ya un tema, un informe, un un texto informe. informativo, pero no enfocado a noticias, sería más que todo al tema visual, o sea, como a Profe, mostrar nuevos productos, pero no a dar una información concreta. Ya es diferente cuando se da la noticia de que un diseñador de moda sacó una nueva colección y la está mostrando en tal parte, entonces ahí sí puede ser una noticia. Pero pues la revista que tú mencionas muy seguramente es para comprar, adquirir productos y en realidad eso ya va más enfocado al tema comercial, no a informar en sí. ¿Listo? ¿Alguien iba a mencionar algo por ahí? no, señor. Por Yo, ahí. profe, Sí, Laura. Señor. profe, eso no sería publicidad. Exacto, va enfocado a la publicidad. Pero entonces muchas veces, Laura, ya no solamente se están enfocando en promocionar el producto, sino que de una vez ya dice, digamos en las noticias de internet, ahorita vamos a ver un blog de internet en donde se ven noticias. Muchas veces también aparece ya de una vez para comprarlo, ¿no? Con este mundo tan conectado, pues ahorita uno puede comprar, está leyendo una noticia sobre, no sé, un asesinato de una persona en un barrio acá en Bogotá y al final de la noticia aparece compre la Presto Barbal con 5 hojas que le quita hasta el último cabello de la cara. Entonces es como algo ya muy reforzado en torno a la publicidad, pero hoy en día se ve mucho eso. Inclusive en las redes sociales, me imagino que ustedes los que ya manejan eso, hay publicidad por todo lado, o sea, comprar productos por todo lado. Sí, profe. Y la información que en realidad importa, pues ya se va perdiendo. Hoy en día ya no se puede hablar de red social porque en realidad uno cuando ingresa a las redes, ya sea Facebook, a Instagram, a Twitter, uno en realidad ya no socializa con nadie, sino que solamente entras a ver publicidad, a ver comerciales, ya se enfoca mucho en eso, ya no es red social, ya la verdad se pierde mucho ese concepto. Bueno, ¿hay preguntas hasta ahí? No, señor. No, profe. Bueno. No, señor. Listo, entonces vamos a darle brochazo. Aquí encontré unas pequeñas partes de la noticia. O sea, vamos a ver qué partes tiene esa noticia, cómo podría uno identificar que es una noticia. Entonces, vamos primero a leer el artículo. Dana, tú me puedes ayudar.
a leer todo el Sí, artículo. señor. Listo. El artículo. Sí, el Y artículo es este cuadro que está acá, el cuadro más grande. El ¿Listo? seguro dice el, el seguro y el irresponsable de la No, información. primero uno lee el título y después empieza a leer el resto, ¿vale? Aprender a usar Internet, una tarea de todos. El uso seguro y responsable de la información y contenido no van dirigidos solo a nuestros hijos. Por María Elena López. ¿Sigo leyendo, profe? Sí, léelo todo, por favor. A través de mi trabajo con familia he podido constatar el impacto positivo de las buenas conversaciones con niños y jóvenes, hacer preguntas interesantes, generar reflexiones inteligentes, motivar a buscar información bien documentada y contar historias reales hacen parte de hablar sobre este tema que nos compete Ujú, compete. a todos, no solo a los hijos. Bien, ¿de qué nos habla el artículo? ¿De qué nos habla el texto que nos acaba de leer Dana? de cómo aprender a usar un computador. ¿Seguros que aprender a usar un computador? No, Que las cosas del internet no solo son para nuestros hijos. y eso. Bueno, Aprender a usar el Internet con responsabilidad. bien, Dana, esa es la idea inferencial. Entonces, Profe, no meterse em, a las páginas falsas. pero ahí no nos dice eso. Ahí están ustedes infiriendo. Tienen que ser más objetivos con la información. Entonces, de nomás el primer título nos dice, aprender a usar Internet, una tarea de todos. Ahí ya estamos infiriendo el tema de la responsabilidad, ¿no? Que debe haber como un buen uso a la red y no solamente como que dejarlos que descubran los hijos propios el uso del Internet, ¿no? Hoy en día, pues, aún más hay que tener cuidado porque ya sean situaciones en donde hay bullying, hay amenazas, en donde hay diferentes formas de herir a la persona a través de sus redes. Entonces, es un texto que nos muestra de primero eh, y que es corto, ¿no? Las noticias siempre son así, cortas, son cortas. Entonces, el uso seguro y responsable de la información y contenidos no van dirigidos solamente a nuestros hijos. También dice que es responsabilidad no solamente de ellos, sino también de quién. ¿De quién sería más la responsabilidad también? De los padres. De los Padres, padres, ¿cierto? De De los los padres. padres. Entonces, vamos a desglosar esas partes que tiene esta noticia. Entonces, de primera mano, siempre, y como cualquier texto, un, un titular, un titular debe tener la noticia, siempre. Generalmente el titular es como lo más importante de la noticia porque es lo que uno le atrae la atención. ¿Han visto los títulos del periódico que hubo? Del periódico que Sí, hubo? profe. Sí, profe. Sí, Que son profe. muchas veces cómicas, ¿no? Son muchas veces muy cómicas porque dice salió por vino y ya no vino. ¿No han visto ese tipo de titulares? Entonces, Sí, Sí, señor. profe. la creatividad del titular es importante. Claro que depende de la Así es. noticia, ¿no? Hay veces que no se puede jugar con ese tipo de cosas porque la noticia es seria, pero cuando la noticia es graciosa en parte, entonces se puede jugar con eso. Pero importantísimo, el titular, el titular de la noticia, que nos dice ya de primera mano de qué trata ese ensayo, ese informe, de qué trata ese informe. Bien, vemos otra que se le dice la bajada o subtítulo, nos dice que es el pequeño resumen de la noticia. Entonces, aquí nos dice algo concreto. El uso irresponsable de la información y contenidos no va dirigido solamente a nuestros hijos. Entonces nos dice que hay que usar los contenidos seguros
Hay que usar los contenidos bajo responsabilidad y que no es algo que solamente compete a los hijos, sino que ya nos va diciendo, compete a los padres también. ¿Listo? Importante, también nos dice quién la escribió. Aquí, ¿quién la escribió? María Elena López. Exacto. María Elena López. Importante, importantísimo eso también. Ese es el nombre del periodista o la persona que investigó eso. Entonces, eso es también muy importante. Ahora, vamos a ver el cuerpo que dice, desarrollo del artículo, responde a las preguntas que trabajamos al principio. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, aunque aquí no fue muy exacta con esas preguntas, muy concreta, nos dio por ahí algunas pistas y pues obviamente cumplió su deber de informar. Entonces nos dice, a través de mi trabajo con familias he podido constatar el impacto positivo de las buenas conversaciones con niños y jóvenes, hacer preguntas interesantes, reflexionar, buscar información bien documentada y contar historias reales que hacen parte. Bueno, eso fue más un preámbulo, pero entonces si tuviéramos el documento completo, ya nos daría como tal más un viaje en eso. Ahorita vamos a mostrar ya un texto de noticia real. Les voy a mostrar ahorita en una página de un periódico real, ¿listo? Pero entonces, muchachos, vamos a salirnos y vamos a volver a ingresar porque ya el tiempo se nos va a acabar, ¿vale? Bueno, profe. Listo. Entonces ya nos vemos y terminamos ahí, ¿listo? Gracias.